El girasol es un cultivo que en las últimas campañas estaba volviendo a ganar protagonismo, ya que en nuestra zona hace alrededor de 20 años era uno de los cultivos de gruesa más importantes, cuando todavía no teníamos o no estaba tan en boga el cultivo de soja. Después en las subsiguientes campañas el cultivo de soja y en menos medida el cultivo de maíz fueron reemplazando las superficies de cultivo de girasol, relegándolo hacia zonas más marginales, hacia el oeste bonaerense o hacia La Pampa, y en las últimas campañas, en las 2 o 3 últimas campañas, debido a una mejora en el precio que ha tenido este cultivo y también a que hemos tenido años con lluvias no tan importantes como en campañas anteriores, el cultivo de girasol ha vuelto a ganar protagonismo, siendo en promedio en las últimas 10 campañas de alrededor de 10.000 hectáreas sembradas para el partido de Bolívar, contra unas 100.000 hectáreas sembradas del cultivo de soja. Sin embargo, en la última campaña, el cultivo alcanzó alrededor de 20.000 hectáreas, por lo tanto, duplicó la superficie promedio que venía sembrándose en las últimas campañas. En cuanto a la productividad de cultivo, es un cultivo que tiene un interesante potencial de rendimiento. Nosotros lo venimos evaluando en nuestras redes de ensayo, que son redes que comparte INTA con ASAGIR, y lo que vemos es una brecha importante de alrededor de 1.200 kilos entre el rendimiento potencial o el rendimiento que obtenemos en nuestras redes de ensayo y los rendimientos promedios que se obtienen en los lotes del productor para la zona de Bolívar. Eso se debe principalmente a 2 cuestiones. La primera es que en general el girasol se destina a lotes de menor potencial de rendimiento, que pueden ser lomas arenosas o bajos con algunas limitantes, o suelos de aptitud más ganadera. Por lo tanto, ahí se resiente el potencial de rendimiento, y también por una cuestión de ajuste de manejo, en donde seguramente se puedan aportar diferentes tecnologías que no se están utilizando. Lo que vemos en cuanto a los rendimientos, vemos que en las campañas de evaluación de cultivares que hemos tenido en las últimas 4 campañas, el rendimiento promedio roza las 4 toneladas por hectárea, con mínimos de alrededor de 2.000 kilos por hectárea y con máximos de 5.000 kilos por hectárea, donde vemos la expresión del rendimiento de este cultivo. Y lo otro interesante son los contenidos de materia grasa, que también son elevados generalmente para la zona por encima de la base de comercialización del 42%. Esto nos lleva a una combinación tanto de aceite como del rendimiento en granos, en lo que se llama el rendimiento ajustado de girasol, permitiéndonos obtener muy buena cantidad de producción por hectárea. En cuanto al manejo del cultivo, es un cultivo que se destaca de soja y maíz, que son los otros 2 cultivos de cosecha gruesa tradicionales, por su sistema radical. Generalmente tiene la capacidad de explorar hasta los 3,5 metros o 4 metros, a diferencia de otros cultivos. Por lo tanto, se puede adaptar a ambientes con menor disponibilidad hídrica durante el ciclo de cultivo, pudiendo explorar capas de suelo que tanto maíz como soja no llegan a explorar. Sin embargo, el rendimiento también tiene relación con el agua a la siembra. Por lo tanto, poder lograr buenos barbechos para acumular agua a la siembra es importante y contribuye con el rendimiento del girasol. En cuanto a la fecha de siembra,
tenemos fecha de siembra óptima para el cultivo de girasol, que generalmente transcurre en una ventana entre el 20 de septiembre y el 5 o 10 de octubre para nuestra zona, en donde si tenemos siembras anteriores a esa fecha, de las primeras quincenas de septiembre, el rendimiento disminuye, y a medida que nos atrasamos en la fecha de siembra, posteriores al 15 de octubre, también tenemos una disminución significativa del rendimiento. Por lo tanto, las fechas tempranas en este caso ayudan a mantener la producción alta. En cuanto al arreglo espacial, en los últimos años hemos pasado de distanciamientos mayores, de generalmente 70 centímetros entre surco, a achicar esos espaciamientos a 52 centímetros, y eso mejora el rendimiento en la mayoría de los casos, por una cuestión de mejor arreglo espacial y por una cuestión de mayor competencia ante las masas. Si bien hay que destacar también que el girasol es un cultivo bastante plástico en cuanto a lo que es la densidad y la cantidad de plantas. Pero también, si tenemos en cuenta esta plasticidad, la mayor densidad de siembra o las densidades de siembra más uniformes siempre acompañan al rendimiento del cultivo. Para esta zona, una densidad de siembra adecuada debería estar entre las 45.000 plantas por hectárea y las 60.000 plantas por hectárea, dependiendo mucho del ambiente y la fecha de siembra. Deberíamos lograr esos stand de plantas. En cuanto a los requerimientos nutricionales, el girasol no escapa al resto de los cultivos, tiene macronutrientes que necesita en mayor proporción, como son nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Y dentro de los micronutrientes se destaca la respuesta principalmente a boro, entre otros micronutrientes. Las respuestas al agregado de fertilizante suelen ser más erráticas que en otros cultivos, caracterizado por o explicado por la mayor exploración radical que tiene el cultivo. Por lo tanto puede obtener esos nutrientes de diferentes profundidades. Sin embargo, ensayos realizados, por ejemplo con nitrógeno, nos muestran que tenemos respuesta a la fertilización. Si bien esa respuesta no son tan importantes como en otros cultivos, como el maíz, siempre el aporte nutricional para el girasol nos va a mejorar la productividad del cultivo.